Hola, buenas tardes para todos. Gracias por haberse conectado, atendido la convocatoria. Como es habitual dentro del programa de educación continuada de la unidad, en el marco del desarrollo del PROA, para este mes les vamos a impartir las charlas sobre lectura interpretada del antibiograma en gram positivos. Entonces, creo que todos nos conocemos. Mi nombre es Stephanie Casadiego, yo soy infectóloga pediatra. Entonces, la idea de esta charla es precisamente hacer algo un poquito más interactivo para que sea de fácil aplicación el conocimiento en el día a día de los pacientes. Ahorita en unos minutos van a poder encontrar el link para el registro de asistencia en el chat. Este es el orden del día. Vamos a empezar con algunas generalidades partiendo del famoso decálogo sobre la prescripción de antimicrobianos. Vamos a empezar esta discusión de lectura interpretada del antibiograma hablando de la indicación de los antibióticos, precisamente porque todo parte de este punto. Probablemente en todos los pacientes que tienen antibióticos empezaron con un empírico y luego cuando no tiene la necesidad de hacer la lectura interpretada es porque ya habremos pasado por todos estos pasos anteriores, así que me parece importante recordarlos. Entonces, en el primer punto está el primer interrogante y es si el paciente tiene una infección bacteriana. Puede que esto resulte como redundante para algunos de ustedes, pero no es desconocido también que nosotros partimos de un grado de certeza diagnóstica que puede variar dependiendo de las manifestaciones clínicas del paciente y puede que al final, pasados los días, lleguemos a la conclusión de que el paciente no tenía una infección bacteriana, que el diagnóstico era una infección viral o ni siquiera tenía un proceso infeccioso al que se podía atribuir los síntomas. Entonces, digamos que en ese momento cambiaría la indicación, pero todo parte entonces del grado de certeza diagnóstica al principio. ¿Quién es el paciente? Pues esto también va a tener relación con la elección del antibiótico, factores de riesgo, colonizaciones previas y también cuál es el foco infeccioso que también está incluido acá. ¿Cuál es el diagnóstico infeccioso probable o certero? Requiere antibiótico empírico de manera rápida. No todos los escenarios infecciosos requieren el mismo grado de premura en el inicio. Por ejemplo, no está incluido aquí escenarios como pacientes con osteomielitis crónica, que son habitualmente expuestos a largos cursos de antibióticos y que probablemente el reinicio de un antibiótico puede incidir en la sensibilidad de los cultivos microbiológicos que más adelante se puedan tomar. ¿Y en qué escenarios sí están incluidos aquí? Por ejemplo, el paciente gravemente enfermo, con un choque séptico, un paciente con neutropenia febril, evidentemente necesitará un inicio temprano en la primera hora de un antibiótico empírico. ¿Se tomaron muestras antes del inicio de los antibióticos? Esta es una pregunta fundamental, de hecho hace parte de los indicadores a seguir en el PROA y va a tener su implicación en la interpretación de los cultivos, especialmente cuando resultan negativos. ¿Cuáles son los gérmenes implicados más probables? Esto tiene que ver con la identificación del diagnóstico infeccioso probable en el paciente y va ligada a la siguiente pregunta, que es ¿cuál es el antibiótico ideal teniendo en cuenta la infección que sospecho? Ya lo otro, las siguientes preguntas tienen que ver con la interpretación de los cultivos, que es a lo que nos vamos a dedicar el resto de la charla, para hacer la modificación desde el tratamiento empírico al dirigido. Es posible que el empírico inicial sea el mismo dirigido, pero tenemos que hacer el análisis. ¿Existe alguna interacción o efecto secundario que deba vigilar? ¿Y cuál es la dosis, la vía, el intervalo, la duración y el monitoreo que se debe hacer de esa terapia antimicrobiana? Entonces, también como parte de estas generalidades, antes de llegar como al punto de la interpretación del antibiograma de los gram positivos, quería empezar hablando de manera muy general sobre las características de las bacterias que las hacen llamarse o denominarse gram positivas o gram negativas. Entonces, en términos bastante superficiales,
Simplemente les quiero recordar que los gram positivos tienen una estructura en su pared que las hace distintas. Tienen una, perdón, y busco el lapicerito. Tienen una membrana celular interna y por fuera de esto está una gruesa capa de peptidoglicano, que es lo que finalmente marca la diferencia en su tinción y por eso se llaman gram positivos, ya lo vamos a ver. Mientras que los gram negativos tienen como característica una pared celular bastante más compleja que la de los gram positivos. De hecho, tienen dos paredes, una membrana externa y una interna, con porinas, ¿sí? Todas estas proteínas insertadas en la membrana. Y en la parte, en la región pues en el medio de las dos membranas está una delgada capa de peptidoglicano y esta disposición es la que influye en que finalmente sean gram negativas. Esto lo vamos a ver acá en esta diapositiva, en donde además les quiero mostrar cuál es el flujo de procesos que se llevan desde la toma de una muestra, en este caso hemocultivos, hasta que el laboratorio me dice, doctora, se trata de un gram positivo o un gram negativo en los hemocultivos. Entonces, cuando solicitamos un hemocultivo en un paciente, a veces solamente vemos este primer paso, que es la toma de la muestra y cómo se inocula en la botella de los hemocultivos. Lo que sucede en el laboratorio es que se ponen a incubar en esta máquina que lo que nos censa es el nivel de CO2 y más bien el cambio entre la concentración de oxígeno y CO2 producto del metabolismo bacteriano. Entonces, cuando ocurre ese cambio, el equipo emite una alerta que es lo que tradicionalmente llamamos como pitaron los hemocultivos positivos. Realmente lo que sucede es esa alerta por el cambio de la concentración del CO2 que de manera indirecta me está diciendo que hay un germen que probablemente está ocasionando este cambio. Hay situaciones en que, por ejemplo, la hiperleucocitosis se puede traducir en que haya esta alerta y piten los hemocultivos como si fueran positivos, pero se trata más bien de un falso positivo en el cual la hiperleucocitosis induce un falso positivo de los hemocultivos y cuando le hacen el gram, realmente el gram está negativo. Eso habrá que ser tenido en cuenta de manera individual en la interpretación de los resultados del paciente. Cuando esta botella de hemocultivos pita positiva, lo que sucede es que la bacterióloga saca la botella en particular y extiende una partecita de esa muestra en un portaobjeto para hacerle el gram, ¿sí? Entonces, los pasos de este gram es que primero le pongo un colorante morado, ¿sí? El cristal violeta, luego lo fijo con yodo y luego le hago un paso de decoloración con alcohol. ¿Qué sucede con los gram positivos? Que se quedan teñidos y resisten este paso de decoloración con el alcohol. Es decir, se van a seguir viendo las bolitas moradas, que es como se ve en el microscopio, los coco gram positivos, por ejemplo. Y lo demás no resiste la decoloración, quedan, o sea, se les quitó el moradito. Fíjense ustedes acá en el dibujito, como los bacilitos que acá antes estaban teñidos de morado, acá luego del alcohol ya están otra vez blanquitos. Y entonces la bacterióloga le aplica un color adicional que es rosado, que se llama safranina. Y por eso los bacilos gram negativos en el microscopio se observan rosaditos. Entonces, por eso es que se denominan así y el fundamento de estas diferencias es lo que les mostraba en la diapositiva anterior de la disposición del peptidoglicano en gram positivos, que es mucho, mucho, y en los gram negativos, que solamente son entre 2 y 3 capas de peptidoglicano. Cuando la bacterióloga tiene ya esto y dice, bueno, son coco gram positivos, esto le permite seleccionar el cassette que va a utilizar para hacer la identificación del microorganismo y qué cassette también le va a colocar para hacer el antibiograma. Esto todo lo hace una máquina de identificación y antibiograma automatizada que está disponible pues en el laboratorio, ¿sí? Entonces, miren que el flujo de eventos puede tomar evidentemente más de 24 horas y es por eso que entendiendo todos estos procesos me permite saber los tiempos de espera hasta los resultados y pues entender también el fundamento ya microbiológico de estos resultados. Otro punto importante
es el espectro antibiótico. Tradicionalmente, especialmente la mayoría de nosotros que trabajamos en la unidad de cuidado intensivo, tendemos a decir, bueno, cobertura antibiótica de amplio espectro, y a veces nos referimos solamente a banco, pero miren ustedes aquí en la gráfica dónde está la vancomicina y a qué se refiere entonces el espectro de un antibiótico. Entonces, el espectro del antibiótico se refiere al grado en el cual la terapia antibiótica cubre gram positivos, gram negativos, anaerobios o atípicos. Miren que la vancomicina en particular solamente me es útil para cubrir gram positivos. Entonces, realmente, cuando yo pongo vancomicina a un paciente, es un tratamiento de espectro reducido. Esto no es ni bueno ni malo. Todo va a depender de el diagnóstico propio del paciente y del mecanismo que realmente quiero establecer basado en su diagnóstico. Por ejemplo, hay otros que sí son de amplio espectro, por ejemplo, las quinolonas, que miren, no solamente me cubren gram positivos, sino también gram negativos y también pseudomonas. Entonces, las quinolonas serán de un espectro ampliado. Entonces, el mensaje es que evidentemente hay que conocer el espectro del antibiótico y basado en la sospecha diagnóstica y los posibles gérmenes asociados a esa enfermedad, se debe escoger un espectro o no y pasar más allá de la afirmación de un amplio espectro antibiótico, que es lo que solemos usar. Entonces, el objetivo o los objetivos de la evaluación del antibiograma son precisamente estos: partir de la correcta identificación del microorganismo a nivel de especie, saber si hay mecanismos de resistencia intrínsecas basado en la identificación del microorganismo, analizando entonces su fenotipo de sensibilidad o de resistencia, deducir los mecanismos de resistencia adquiridos en el microorganismo, analizar la relevancia clínica del mecanismo inferido, porque es probable o es posible que esto no influya en la decisión clínica del paciente, y escoger entonces el tratamiento más apropiado. A esto se refiere una lectura interpretada del antibiograma. Supera el hecho de ver un antibiograma y decir, es que aquí dice R o S. La lectura interpretada va mucho más allá de allí, de eso, porque tiene que ver con la evaluación del paciente, del tipo de muestra que tomé, del tipo de germen, el análisis de mecanismos de resistencia intrínsecos o adquiridos, y basado en eso, la toma de decisiones del mejor antibiótico posible. Entonces, también como parte de estas generalidades, y aunque les parezca larga la introducción, les quiero mencionar qué es la concentración inhibitoria mínima y de dónde sale. La concentración inhibitoria mínima, cuando ya tenemos un aislamiento bacteriano y tenemos un crecimiento en una colonia, pues en un medio sólido, lo que hacen en el laboratorio es someter esta colonia a diferentes concentraciones de antibiótico. Y lo hacen de manera secuencial en concentraciones que van aumentando, y eso es el clásico test de dilución, por eso se llama o está mencionado así en la diapositiva. De forma manual, es tal cual lo que está señalizado en la figura, es que va aumentando la concentración del antibiótico, y el punto en el que ya no hay crecimiento antimicrobiano, esta es la concentración mínima inhibitoria del crecimiento de esa bacteria. Lo que sucede ya cuando usamos los métodos automatizados es que no vamos a observar este procedimiento en estos tubos de ensayo, sino que eso lo hace el mismo equipo en las tarjetas que antes les mostré. Entonces, es por eso que cada germen y para cada antibiótico puede haber diferentes números de MIC, o este valor de la MIC puede cambiar, y entonces no quiere decir que si yo veo una MIC de 16 sea lo mismo que una MIC de 2 para la oxacilina cuando estoy comparando otro germen con otro antibiótico con una MIC distinta, ¿sí? Entonces, toda esta interpretación va a depender del germen y del antibiótico en particular. Entonces, cuando analizamos estos valores de concentración inhibitoria mínima, el CLSI y también la Organización Europea, el EUCAS, nos habla de estas definiciones. O sea, luego a partir del el valor que me arroje la MIC, yo hablaré de sensible, dosis dependiente, intermedio o resistente. Miren que no solamente es
ROS, sino que además esta sensibilidad o esta resistencia va ligado a una noción de la probabilidad del éxito terapéutico. Es decir, cuando uno ve esa S, es que no solamente de manera in vitro esta bacteria murió en esta concentración de antibióticos, sino que está respaldado en estudios en donde hay poblaciones, ¿sí? En donde se ha hecho la probabilidad del éxito terapéutico en pacientes. Entonces, es por eso que esta prueba no solamente va ligado al resultado in vitro, sino a los desenlaces clínicos en los pacientes. Entonces, vamos a iniciar con Staphylo aureus, que es una de los más frecuentes, de los gram positivos para evaluar, ya teniendo en cuenta toda esta gran introducción de las generalidades de la lectura interpretada del antibiograma. En Staphylo aureus hay una secuencia de eventos, pero básicamente lo que ocurre o lo que ocurrió luego de la introducción de los antibióticos es que en la medida en que se fueron exponiendo las cepas que naturalmente eran sensibles a los antibióticos, fueron adquiriendo resistencia en la medida en que se fueron exponiendo. Entonces vamos a analizar precisamente algunos de los mecanismos más relevantes en esta fila. El primero de ellos es la resistencia a penicilina. La resistencia a penicilina en Staphylo aureus se debe a la producción de una beta-lactamasa de muy bajo espectro que hace parte de la clase A de Ambler, que es de espectro reducido, que es una beta-lactamasa que se llama 2A, según Bus-Jacobi. Esta beta-lactamasa está codificada por el famoso gen BLAZ y además tiene 4 variantes cuando este gen se expresa y estas 4 variantes se denominan A, B, C y D. Listo. La modificación de esta beta-lactamasa o la hiperproducción puede conducir entonces a la resistencia a penicilina, que es el común denominador en Staphylo aureus. En la literatura en general se habla que alrededor del 90 o 95% de los estafilococos aureus son resistentes a penicilina. Es poco frecuente entonces que ustedes puedan observar como un empírico para el tratamiento de aureus que sea penicilina. Esto ha ido cambiando con el tiempo y de manera más reciente, por ahí en los últimos 5 años, se ha notado que comenzaron a aumentar los porcentajes de sensibilidad de penicilina a penicilina en aureus, pero esto no quiere decir que el empírico haya cambiado y todavía hay un tema de debate y de controversia con respecto a eso. Otro punto importante a tener en cuenta aquí en este mecanismo es que la hiperproducción de esta beta-lactamasa, que es de espectro reducido, puede conducir a aumentos en la concentración o en la MIC, a la oxacilina. Entonces hablaremos de los BORSA o Borderline Oxacillin Resistant. Esto, ¿por qué es importante? Porque a veces implica una dificultad para hacer la diferenciación entre los BORSA, que no son meticilina resistentes, y los que efectivamente son resistentes a meticilina o oxacilina, como lo quieran llamar. Este mecanismo de resistencia a oxacilina es de lo más frecuente y lo que tradicionalmente nos enseñan como inicialmente. Y tiene que ver con la modificación en el sitio blanco, que es la PBP2, que por la expresión del gen MEC que está contenido en este cassette, hace que mute si esta PBP2 a un cambio conformacional en su sitio de unión que disminuye su afinidad por los beta-lactámicos y se traduce en resistencia a los beta-lactámicos. Entonces, esto es lo que hace que un Staphylo aureus con este gen MECA, que es lo que ustedes pueden observar en los paneles de sepsis que han tenido la oportunidad de interpretar, este gen MECA es lo que precisamente se identifica a través de las PCR múltiplex. Y lo que ya en el laboratorio, cuando uno ve el antibiograma, podría observar como una elevación de las concentraciones inhibitorias mínimas de la oxacilina. Entonces, ¿qué espero yo con un Staphylo aureus que tiene MECA? Que tenga una MIC por encima de 2, entre 2 y 4, ¿sí? Que sea resistente a oxacilina. Pero resulta que la oxacilina no es tan buen inductor de este mecanismo de resistencia. Es decir, yo puedo tener oxacilina sensible, ¿sí? Y que tenga un MECA. Entonces, ¿cómo lo corroboro? Con el test de cefoxitina, que también seguro lo han notado.
Cuando el primer paso entonces en la lectura del antibiograma de un Staphylo aureus es mirar la OXA y si esta es resistente o sensible, especialmente si es resistente, lo debo confirmar con el test de cefoxitina, que es el que finalmente me va a decir si es un MRSA o un Staphylo aureus resistente a oxacilina o no lo es, ¿sí? También puedo tener el escenario en el cual tengo elevación de esta concentración inhibitoria mínima de la oxacilina, que son los Borsa, que pueden llegar con mix hasta de 8 y que no tienen nada que ver con el MEC-A ni esta PBP2A que le acabo de mencionar, sino con hiperproducción de la beta-lactamasa que normalmente tiene el estafilo, ¿sí? Y que eso digamos que se traduzca en una elección diferente del antibiótico. Entonces, por eso, el siguiente paso, luego de ver la concentración o la MIC de la oxacilina, nuevamente insisto, es ver el test de cefoxitina, porque si yo tengo una MIC elevada a la oxa, pero el test de cefoxitina es negativo o me da sensible, que es lo mismo, entonces estoy en este escenario de que es una bolsa y allí el tratamiento es subir la dosis de oxacilina y no cambiar el tratamiento a Vanco, Dapto o Linezolid, que también seguro lo han visto. Entonces, esta es la primera clave para la lectura interpretada del antibiograma de Staphylo aureus. Ya pasando de los beta-lactámicos, este otro mecanismo de resistencia es también muy importante en aureus, especialmente cuando tenemos la necesidad de tratar infecciones fuera de el torrente sanguíneo, o sea, no bacteremia, sino en otros focos, y es el MLSB, que es el macrólidos, glicosaminas, streptonamina B. Y lo que tradicionalmente hemos aprendido, que es el famoso DITES. ¿Qué sucede en condiciones normales? Puede suceder que este Staphylococcus aureus, en ausencia de los antibióticos, pues sean totalmente sensibles, ¿sí? No hay macrólidos en el medio, este estafilo es súper sensible, pero puede que tenga un mecanismo, este mecanismo MLSB, que no es más que una metilasa que se llama ERM, que cuando se expone la bacteria a macrólidos es como si se encendiera el mecanismo de resistencia e hiciera que esta metilasa se expresara y entonces ya este estafilo deja de ser sensible en mi prueba microbiológica y se convierte en resistente. Entonces normalmente eso se ve o se testea con los discos o las pruebas automatizadas de eritromicina y clindamicina. ¿Qué puede suceder entonces? Que este estafilo, como es el del ejemplo, normalmente se muestre resistente a eritromicina y es porque tiene la metilasa y que sin haberse expuesto a los macrólidos sea totalmente sensible a la clindamicina. En ese caso, el halo estaría totalmente completo en ausencia del macrólido, ¿sí? Pero cuando está el macrólido presente en el medio, este macrólido incide en la expresión de la metilasa y hace que este halo se achate, es decir, induce la resistencia de la clindamicina, pues del estafilo a la clindamicina. Y esto es lo que se llama un DITES positivo. En términos prácticos, ¿esto cómo se interpreta en el antibiograma? Hablamos entonces de resistencia constitutiva y es cuando mi antibiograma de una me dice, no, este estafilo es resistente a la clinda, resistente al eritro, es resistente constitutivo, es MLSB constitutivo. El problema está cuando yo veo resistencia a eritro y sensible a clinda. Entonces allí el siguiente paso es mirar si con la exposición del estafilo a la eritromicina me induce resistencia a la clinda, porque en ese caso la clinda deja de ser una opción terapéutica y puede impactar pues en el desenlace clínico del paciente. Entonces, yo tengo sensible clinda, resistente eritro y hago el DITES y es positivo, nada, la clinda no la puedo usar porque estoy en frente de un mecanismo de resistencia constitutiva con expresión, perdón, resistencia inducible con el patrón MLSB. Listo. Pero si tengo clinda sensible, eritro resistente, pero mi DITES es negativo, quiere decir que el mecanismo que me explica esta resistencia a la eritromicina es totalmente diferente, es una bomba de expulsión. Y eso quiere decir que por más que se exponga a la eritromicina, la clindamicina no se va a afectar. Entonces la clinda puede ser usada como alternativa terapéutica en ese paciente si no tiene bacteremia.
Y el último de los escenarios o de las posibilidades es que yo tenga resistencia a la clinda con eritrosensible, y en este caso no tiene tampoco nada que ver con MLSB, sino que tiene o una mutación en estos genes INU que inactivan puntualmente las lincosamidas, y evidentemente en este caso tampoco vamos a usar la clinda como opción terapéutica. Para los glicopéptidos sucede, vancomicina, que el mecanismo de resistencia tiene que ver con una modificación en el monómero o en la unidad de formación del peptidoglicano, que es lo que ven ustedes acá representado en la diapositiva. ¿Qué sucede? Que normalmente la vancomicina se une en este extremo terminal de este monómero de la unidad formadora de peptidoglicano, que es la terminación de ala, y cuando ocurre una modificación de este extremo, ya la vancomicina no encaja como si fuera una llave con su cerradura, como está representado acá, sino que se vuelve resistente y la vancomicina pues así no funciona. Sin embargo, este mecanismo de resistencia afortunadamente no es lo más frecuente y debe siempre reportarse y confirmarse antes de notificarse. Vamos con el primer ejemplo, y a partir de este les voy a pedir que sean participativos y me hagan saber si me estoy haciendo entender con la explicación. Entonces, este es un primer ejemplo. La recomendación siempre cuando uno analiza cualquier tipo de cultivo es mirar cuál es la fuente, cuál es mi muestra, que en este caso son hemocultivos, luego mirar cuál es la especie, y basado en eso ya yo sé más o menos qué esperar, ¿sí? Porque, por ejemplo, ya les mencionaba antes que la mayoría de los estafilococos aureus son resistentes a la penny, entonces yo voy a esperar eso. Y así voy a poder identificar, ya cuando hablemos en un futuro de los gram negativos, cuyos mecanismos de resistencia intrínsecas son un poco más complejos, pues van a poder tener eso en mente para su interpretación. Entonces, listo, ¿qué tipo de muestra tenemos? Hemocultivos. ¿Qué tipo de microorganismo tenemos? Staphylo aureus. Y el primer paso en Staphylo aureus es penicilina. Este es un caso exótico, por eso se los muestro acá. Dio sensible a la peni, pero realmente también lo hemos tenido nosotros acá en el hospital, así que está siendo cada vez más frecuente. El siguiente punto a analizar es oxacilina. Miren ustedes que la MIC de oxacilina en este caso está de 0.5, es sensible. ¿Qué debo hacer yo en segunda instancia para corroborar? El test de cefoxitin. Aquí lamentablemente no está el test de cefoxitin, pero es lo que sigue. Y luego, en el caso de los hemocultivos, dependiendo si esta oxacilina y el cefoxitin da positivo, miro las opciones terapéuticas que son vancomicina, daptomicina, linezolid, de acuerdo también al foco, a la edad y etcétera, y ceftarolina, que también es otra opción terapéutica. Ya fuera de betalactámicos y de esta resistencia por MEC-A, está lo que les decía de el MLSB, que se ve con eritromicina, clindamicina. Si ambas son sensibles, no tengo que ir a mirar o preguntar por el DITES, porque en ese caso es sensible, y si fuera una muestra diferente de hemocultivos, la clindamicina puede ser una opción terapéutica. Y también fuera de los betalactámicos, podremos considerar opciones como el trimetoprim sulfametoxazol dentro de las opciones terapéuticas, especialmente útil en infecciones osteoarticulares. Entonces, listo, pongamos a prueba lo aprendido. ¿Quién se ofrece a analizar este primer antibiograma? Ay, ¿nadie está prestando atención? Claro que sí. Bueno, hágale, doctora Jennifer, ya que habló. Aquí estamos. Dale, Jenny. Bueno, ese es un espérate, es un estafilo aureus meticilino resistente. Tiene, y lo primero que miramos es la oxa, ¿no? Y dice que la oxa tiene, es sensible con una concentración inhibitoria mínima de 256, o sea, es mayor de 12. Miramos. Perdón, Jenny, Y, ¿qué dijiste de 256? o sea, la MIC. Te corriste. O sea, ese es mupirocina.
Oxa, Perdón, oxa menor de 2. Es resistente a la oxa. Entonces, si es resistente a la oxa, tenemos que mirar, bueno, miramos, ¿cómo lo confirmas? ¿Cómo confirmas el resultado de oxacilina? no tenemos el test de, bueno, el test de De cefoxitin está positivo. Quiere decir que efectivamente es resistente a oxacilina, tiene el GMEC-A, listo, es un MRCA. ¿Qué más? ¿Con qué sigues? Clinda y Claritro, ¿no? Para mirar. El DITES, Clinda eritro. Clinderito para mirar. Bueno, tienes en Clinda mayor o igual a 0,25. Te dice que es sensible a Clinda y a eritro, o sea que no tienes necesidad de ver, o sea, es sensible a los dos. Es sensible los dos, exactamente. Efectivamente es sensible. Exacto. Que en este caso, como iniciaste diciendo que es una muestra de absceso pulmonar, no es una bacteremia, entonces al tener la clindamicina sensible y la eritrosensible, Puedes poner la clinda puede ser una opción. Uh-huh, uh-huh. Si fuera un hemocultivo, entonces, ¿qué consideraciones tendrías? ¿Con qué seguirías? ¿Con qué antibiótico seguirías? Bueno, pero si es sensible y solamente tenemos, mirar banco, pero si algo tiene sensible, o sea, oxa, y si Oxa fuera, resistente. Aquí en este Oxa resistente. bueno, Es un MRCA. banco, o sea, tienes que mirar, tu opción sería banco. Banco, exactamente. Si tiene Miramos banco. pulmón, Uh-huh, tiene eso, exacto. Que es sensible. y sensible. Y Dapto, que también sería la otra opción. Pero Y sería la última opción. exacto, no, estoy poniendo como el escenario de que no fuera un absceso pulmonar, sino que fuera una bacteriemia, porque inclusive ya partiendo de que no es una bacteremia, a que este paciente lo dejaríamos hasta la clindamicina, que era lo que habíamos analizado inicialmente. Así es. Así es. Muchas gracias, Jenny. Excelente. Ok. ¿Quién se ofrece a ser el segundo? Háganle que hay jugosos premios. No todos al mismo tiempo. Sí. Buenas, mi nombre es Roiner Barrios, ¿no? Pues sí puedo. ¿Ahora sí me escuchan? Hola, Rodríguez. Sí, te escucho, Okay. Perfecto. Adelante. Bueno, vemos que esta es una muestra pues, de un miembro superior, pues Staphylococcus aureus metilnoresistente. Pero si vemos en cuanto a un antibiograma, pues tiene una penicilina que es resistente a la penicilina y con eso también resistencia a la oxacilina. Entonces, por lo que decimos que es un MRCA, un metilino resistente. Ahí pues nos iríamos a ver como otro tipo de antibióticos, como es miremos si es positivo la cefotaxima, ¿no? Si lo que entendí. Entonces, sí, exacto. Perdón. Has empezado súper bien. Cuando vean miembro superior izquierdo, se refieren a cultivos. El primer punto, entonces, tal como lo dijiste, penicilina. La mayoría tienen esta beta-lactamasa de espectro estrecho que confiere resistencia. El siguiente punto es la oxacilina, que es resistente. Puede ser una MRSA o puede ser un Borsa. Entonces, ¿cómo se confirma la oxacilina? Con el screening de cefoxitina. Con el test de cefoxitina, el cual es positivo. Exactamente, por ahí. El cual es positivo, es un MRCA. Listo, ¿qué más ves? Pero vemos que como este paciente podríamos iniciarle una clindamicina porque es un nivel superior. Ya que esto es un hemocultivo, por eso hice la aclaración, porque en nuestro laboratorio está así, creo que
es mi responsabilidad no haber puesto claramente que es un monocultivo, pero lo es. Ah, bien, ok. Es- Bueno, pues ajá. sería ante pacientes con hemocultivo, pues no la clindamicina no sería pues el tratamiento adecuado, entonces nos vamos a mirar la vancomicina o la linezolid o el dactomicina, los cuales son sensibles, ¿no? Exactamente. Digamos que este paciente lo que tiene es un absceso, no es una muestra de hemocultivos, para que me ayudes a analizar clindaritro. Ok, si fuera un absceso a nivel de piel, podríamos ponerle, nos iríamos a ver eritromicina y clindamicina, la cual, bueno, ahí veo que es resistente a la eritromicina, ¿no? Ajá. Y sensible Entonces, a la clinda. sensible a la clinda. ¿Qué te sugiere eso? ¿O qué más Eh, buscas en el antibiograma para el saber si la DITES. clinda, exactamente? No lo van a mirar como en el antibiograma como un DITES como tal. El DITES se refiere a la prueba de disco. La prueba automatizada está denominada así como inducción de clindamicina, pero es Ah, exactamente lo mismo. Exacto. Entonces esto es lo mismo que decir un DITES negativo. y bueno, y si el DITES es negativo, me imagino que podríamos ponerle clindamicina porque pues el DITES es negativo. No sé. Exactamente, exactamente. El mecanismo por el cual la eritromicina da resistente es una bomba de expulsión. No tiene nada que ver con que el MLCD ni la exposición al eritro y que la clínica se me vuelve resistente, o sea, nada de eso. En este caso puedo usar clindamicina. Ok, Excelente, muchas gracias, Rolando. vale. ¿Alguien más que se ofrezca a desarrollar uno de estos dos? Jenny, te tocó a ti. A mí otra vez. Sí. Bueno, este tercer antibiograma dice que este tejido de pulmón izquierdo es Staphylo aureus. Dice que, bueno, ya sabemos que es de pulmón. Dice que a la penicilina, a ver si yo, a la penicilina Resistente. resistente, mayor de 0,25 y a la oxa es sensible. ¿Cómo confirmas esta opción? Con el test de cefoximina, que es negativo. O sea que Entonces, un Staphylo aureus sensible a oxacilina. sensible. Como es pulmón, tienes la opción de clinda y en clinda es resistente y claritro es también resistente. Si los dos son resistentes, no tienen, bueno, el DITES es positivo. O sea que no puedes usar clindamicina como opción. Exacto. Mira Tienes la que la opción. eritro da más de 4, pero la clindamicina, realmente la MIC es sensible. Solamente que el equipo te cambia la S por la R, porque al ver el test de inducción de clindamicina, que es el equivalente al DITES, da positivo. Exactamente, quiere decir que es un MLCB inducible. Entonces yo no puedo usar la clindamicina como terapia. Entonces, como es pulmón, tienes lineso, opción de lineso que tiene buena penetrancia de pulmón. El lineso es sensible con una MIC de 2. Banco no es tan sensible a pulmón. Exacto, Tiene. la penetración en ausencia de bacteremia es poca. Entonces, miren que ni siquiera es poca. Y bueno, pero es sensible al lineso. Vas con lineso. De hecho, es que es sensible a todo. Es sensible a la oxacilina. Entonces, ni siquiera linezolid sería tu mejor opción. Tu opción es oxacilina de terapia porque es muy sensible. O cefazolina.
Así es un sensible. Si con OXA, digamos, después de tener el tratamiento no mejoraría, ahí pues consideras pues cambiar al INESO, pero inicialmente con OXA. Sí, exacto, OXA. Y a veces sucede que cuando no mejoran los pacientes es más por control de foco que cambio o resistencia antibiótica que haya adquirido el germen en el curso de los antibióticos. Entonces es más bien el análisis del caso, mirar el control de foco, etc. Muchas gracias, Jenny. Excelente. Okay. Pasamos a los estreptococos. Ya estos son, vamos a analizar solamente estrepto y enterococos y listo, y terminamos. En los estreptos, quiero que ustedes se ubiquen acá cuando nos reportan en la tinción de Gram, por ejemplo, de hemocultivos, la disposición de los cocos, porque eso es importante también para darnos una idea de qué germen nos estamos enfrentando. Entonces, cuando nos hablan de cocos gram positivos en racimo, son los estafilococos, que ya los analizamos, y cuando son en cadenas, son estreptococos, pero hay varios tipos de estreptococos que una de sus clasificaciones es de acuerdo al perfil de hemólisis cuando son sembrados en agar sangre, que es lo que ven acá en la parte derecha de la diapositiva. Entonces, hablamos de alfa hemólisis cuando es una hemólisis parcial, es decir, cuando aquí se ve el alfa, la hemólisis se traduce en un halo como verduzco y eso se llama parcial. Dentro de esta tenemos el famoso estreptococo neumónico. En el patrón beta es cuando la hemólisis es completa y aquí tenemos estrepto, el grupo A que es Piógenes y el grupo B que es el agalactil, ¿sí? Que es el que es importante en neonatos. Y los gamma hemolíticos son los que no hay hemólisis de ningún tipo, ausencia de hemólisis. Y aquí tenemos los estreptos bovis y otras cosas, otros estreptos de la boca. Y antiguamente tenemos aquí también como parte de estos gamma hemolíticos los enterococos, aunque ahora los enterococos hacen parte como tal de otra familia, ¿sí? Pero si los sembraran en un agar sangre, no habría hemólisis. Les vamos a hablar del estreptococo pneumonia, que es alfa hemolítico, ¿sí? Quiero mencionarles aquí que en los neumococos el principal mecanismo de resistencia tiene que ver con la disminución de la afinidad mediada por las PBPs. Neumococo tiene 5 PBPs que son PBP 1A, 1B, 2A, 2B, 2X. Y dependiendo del grado de afectación de estas PBPs, uno puede observar un nivel de resistencia bajo a penicilina, moderado o alto. Y basado en eso, decidir si penicilina puede ser usada en el tratamiento o debo elevar a ceftriaxona, por ejemplo, el tratamiento. Entonces, basado en eso, uno hace la clasificación de la resistencia o de la sensibilidad teniendo en cuenta la concentración inhibitoria mínima de la penicilina y la ceftriaxona y también depende del foco, o sea, si es sistema nervioso central o no, porque yo necesito concentraciones, o bueno, superar concentraciones inhibitorias mínimas con un umbral más bajo cuando tengo meningitis que cuando tengo neumonía o tengo un absceso pulmonar, ¿sí? O algo fuera del sistema nervioso central. Entonces, miren ustedes que estos puntos de corte varían. Entonces, para penicilinas orales, sensibles cuando está menos de 0.06. Cuando uso una penicilina parenteral, el punto de corte es 2, intermedio de 2 a 4 y resistente mayor de 4. Pero cuando miro ceftriaxona, este punto de corte es distinto, que era lo que les mencionaba al principio, y es que yo no puedo evaluar los niveles de las mix, sino dependiendo del microorganismo y del antibiótico en particular. Y cuando vemos el sistema nervioso central, miren que nuevamente para parenterales obviamente el punto de corte de penicilina es mucho más bajito y eliminan la categoría de intermedios, o sea, yo tengo o sensible o resistente a penicilina. Y en ceftriaxona, miren que también el punto de corte de la MIC para hablar de sensibilidad o resistencia es más bajito que en una infección fuera del sistema nervioso central. Entonces, esto no hay que aprendérselo de memoria, de hecho siempre hay que tenerlo ahí y a veces, en la mayoría de los casos, el antibiograma lo incluye. Hay otros estreptococos, el estreptococo del grupo A, que es el Piógenes. Claves aquí, de los Piógenes no se ha descrito resistencia a la penicilina, así que como ustedes tratan una
infección por piógenes, pues con penicilinas. A Galactia tampoco se ha descrito resistencia, y en los estreptos de la boca les traigo aquí esta tablita que resume algunos de los estreptococos del grupo Viridans, para que lo tengan en mente. La mayoría de estos son sensibles a beta-lactámicos, entonces hay que tener en mente esa particularidad cuando decidimos un tratamiento empírico en un paciente con, por ejemplo, un absceso odontogénico o cualquier otra infección cuyo punto de partida son gérmenes de la cavidad oral. Entonces, este es el primer ejemplo con respecto a neumococo. Omitan, por favor, esta primera parte que es el aureus. Esto es un líquido pleural y se aisló un streptoneumoide. Entonces, vemos penicilinas. Miren que aquí en este reporte incluyen la lectura de acuerdo a si se trata de meningitis o fuera del sistema nervioso central. En todo caso, la MIC de penicilina es 4. Entonces, miren que cuando yo voy a los puntos de corte para interpretar si es sensible o es resistente, es parenteral fuera del sistema nervioso central, y es resistente intermedio, cuando está menor o igual a 4 y mayor de 2, y resistente mayor a 4, y es justo el punto de este antibiograma, de este neumococo, es 4, es decir, es intermedio al menos. Y luego debo analizar las cefalosporinas de tercera generación, también con el mismo parámetro, sabiendo que es un líquido pleural, o sea, fuera del sistema nervioso central, es 2, la concentración inhibitoria mínima. Entonces me voy acá a ceftriaxona, es intermedio también. Generalmente el mecanismo acá de resistencia, como les decía, son modificaciones de las PBPs, y cuando son sensibilidades intermedias, esta sensibilidad, o más bien esta resistencia, se supera subiendo las dosis del beta-lactámico. Sin embargo, aquí la sugerencia es hacer la consulta de infectología para tomar la mejor decisión con respecto al tratamiento del paciente. Adelante, ¿quién quiere evaluar este neumococo que les muestro aquí? Allí está el machetico de los puntos de corte de penicilina y ceftriaxona. Bueno, no todos a la vez. Este es un neumococo que se aisló en hemocultivos, y miren ustedes acá el resultado de su antibiograma. Entonces, no es necesario analizar todo este montón de antibióticos. De hecho, en la mayoría de los casos se aplica una regla de supresión de los antibióticos para facilitar la interpretación de nosotros los clínicos que estamos como evaluando el paciente. Entonces, aquí yo voy directamente a penicilina, que miren ustedes es 4. Acá la interpretación de este antibiograma es resistente, pero ya ustedes saben que hasta igual a 4 es intermedio según el punto de corte acá. Y porque fuera del sistema nervioso central, y lo que sigue son las cefalosporinas de tercera. Entonces vemos aquí cefotaxima está en 2. Acá también es interpretado como resistente, pero hay que mirar que es un parenteral fuera del sistema nervioso central. Aquí también es igual de 2, es intermedio. Entonces también a dosis altas las cefalosporinas podrían ser una opción, o podríamos considerar antibióticos de otra familia para hacer el tratamiento dirigido teniendo en cuenta esto. Piógenes, como les decía antes, todos son sensibles, así que pueden omitir toda esta lista cuando tengan la oportunidad de evaluar un paciente con streptopiógenes. Vamos a penicilinas, que lo esperado es que sea sensible, entonces este es el tratamiento de elección. Streptococcus galactiae, más o menos la misma situación. La mayoría son sensibles y la interpretación se basa solamente en este punto aquí de la MIC de penicilinas. Y estreptococos de la cavidad oral, en este caso el ejemplo es un Streptococcus mitis. También la mayoría son sensibles, pero miren que en este ejemplo la MIC le dio intermedio.
Nuevamente, ahí la importancia de analizar el caso en particular, el tipo de muestra y la evolución clínica del paciente para ver si necesitamos modificar o no el tratamiento empírico. Y para finalizar, tenemos los enterococos. Los enterococos son una familia totalmente, bueno, con particularidades y que hacen que la interpretación de su antibiograma sea totalmente distinta. Los mecanismos de resistencia en enterococos dependen de la modificación de PVPs, ¿sí? El de los enterococos, en general esta familia tiene 5 PVPs y en particular la PVP5 es la más importante de ellas, que es importante que ustedes siempre recuerden cuando estén analizando un antibiograma enterococos, que son intrínsecamente resistentes a cefalosporinas, es decir, las cefalosporinas de ninguna generación van a ser un tratamiento adecuado, porque puede ser cefemime, o ceftarolina, pero no le va a servir a un enterococo. Y además, cuando hay hiperproducción de esta PVP5 o mutaciones en ella, puede afectarme a la ampicilina, que justo es el tratamiento apropiado, dirigido para los enterococos cuando se demuestra su sensibilidad. Entonces, además, dentro de estos mecanismos de resistencia intrínseca, es importante que ustedes tengan en mente que la mayoría tienen resistencia intrínseca de nivel bajo o moderado a los aminoglucósidos, es decir, en ninguna situación monoterapia con aminoglucósidos para enterococos. Y hay un punto importante y es que esta resistencia de bajo nivel a los aminoglucósidos en enterococos podría ser superada cuando se hace terapia combinada con beta-lactámicos. Esta es la razón de ser de la terapia combinada cefalosporinas con aminoglucósidos para el tratamiento de endocarditis que se usaba antes, ¿sí? Porque teóricamente ustedes van a ver cómo in vitro hacen un test de sinergia para mirar si efectivamente in vitro muere la bacteria con este test de sinergia. Ahorita lo que vemos es que el abordaje de una infección de alto inóculo, como es la endocarditis producida por enterococos, varía un poco, pero no estamos hablando de eso, simplemente quiero que recuerden que en cuanto a mecanismos de resistencia intrínseca, son resistentes intrínsecos a las cefalosporinas y a los aminoglucósidos. Entonces, estas no son opciones terapéuticas. Cuando vemos el antivirama de los enterococos, estas son las claves. Empezamos por qué especie es. Básicamente los de importancia clínica médica son el Fecium y el Fecalis, ¿sí? El Fecium es el peorcito de los dos, es el que casi siempre es resistente a ampicilina, mientras que el Fecalis, digamos que es el más amable de los dos, y generalmente son sensibles a ampicilina y es justamente el tratamiento de elección en una infección por enterococos. Así que por eso mismo, la primera pregunta es ¿cuál especie será? La siguiente pregunta es si es sensible o no a AMPI, porque como les decía, si es sensible, el tratamiento de elección es precisamente este beta-lactámico. Y el otro punto importante es qué tipo de infección es, porque si yo tengo una endocarditis, el siguiente punto es determinar la pertinencia de terapia combinada y ya en este momento es importante que ustedes se apoyen con infectología para mirar si necesitamos el uso de cefalosporinas con la ampicilina, que sería la elección, o el uso de aminoglucósidos menos preferido. Si es resistente a ampicilina, podríamos mirar otras opciones como lo son vancomicina, daptomicina y linezolid. Aquí hay que tener en cuenta el foco, la edad del paciente y si hay alguna otra contraindicación, por ejemplo, falla renal, que nos pueda incidir en la elección. Y si es resistente a vancomicina, este es un evento de notificación obligatoria y se debe confirmar el resultado antes de cualquier cosa. Entonces, este es un ejemplo. Es la parte de abajo, acá donde dice Enterococcus faecium. Como les decía, el faecium es el menos amable de los dos. Y acá en este caso dio sensible. Entonces, el tratamiento, ampicilina. Y otros ejemplos, tenemos un Enterococcus fecalis. Les decía que este es el más amable, ¿sí? Y aquí sobran todas estas cosas. Si yo veo ampicilina y es sensible, pare de contar. Aquí para la lectura interpretada del antibiograma para un Enterococcus fecalis. Si resulta ampicilina resistente, entonces yo miro otras opciones como banco, linezolid o daptomicina que no está incluida acá. Siempre van a encontrar lo del test de sinergia,
que en el laboratorio lo hacen con gentamicina o streptomicina, que en este caso es un test de sinergia positivo, y si tiene, por ejemplo, endocarditis, pudiera ser una opción terapéutica. Este es otro enterococo fecalis, pero en neurocultivo. Miren ustedes que el primer punto, ampicilina, dio resistente, con un test de sinergia positivo. El siguiente punto es banco, que es sensible, linesolid es sensible, dapto acá no está. Ese es el orden de la lectura del antibiograma de un enterococo. Acá este es otro ejemplo, pero un poquito más preocupante. Es un fecalis que es resistente a ampicilina, y miren la mic de vancomicina, resistente a banco. En este punto se debe ir a la confirmación microbiológica antes de la notificación, y probablemente debemos buscar otra opción terapéutica en este paciente, y evidentemente hacer las medidas de aislamiento de contacto para evitar la transmisión cruzada de este germen. Entonces con esto acabamos. No sé si tienen preguntas, dudas. De igual manera, como en todos los casos, los invito a consultar los algoritmos y las infografías. Aquí en particular del tema hay una infografía sobre beta-lactamasas que ayuda a la interpretación del antibiograma, especialmente de gram negativo. Está la infografía. No sé si alguien quiere comentar algo, si hay alguna pregunta. Doc, qué pena. Sí, yo tengo una pregunta, no entra acá, Reiner, y una pregunta. En los casos ahorita si nos puede dar un poquitico más de luz en cuanto a los Viridans que vi ahí, no sé si estoy en lo cierto, en cuanto aumentar la dosis. ¿Lo puede hacer uno, aumentar la dosis uno, o tiene que ser siempre por infectología que sean los que aumentan la dosis para ese tipo en cuanto a los estreptococos? Ok, ¿te refieres a los neumococos? No, en los otros, no en el neumo, sino en el... No, lo que pasa es que la mayoría de los estreptos virídeos y piógenes son sensibles. Ahí no hay nada más que discutir. O sea, tú Ok, partes de penicilinas, la mayoría son sensibles, más del 90%, y la elección sería peni. Y el siguiente punto sería banco, especialmente si es una muestra de hemocultivos. Por ejemplo, en un paciente neutropénico febril, con mucositis, que haga una bacteremia por mitis, o cualquiera de estos estrictos del grupo viril. Pero sería peni, y el siguiente punto, banco. Lo que les mencionaba del aumento de dosis es para neumococo. ok. En neumococo sí veo que de pronto no me da dentro en cuanto al cuadro intermedio, ¿cierto? Debo aumentar la dosis. Exacto. Pero en ese punto, como ya es una decisión un poquito más compleja de tomar, mi sugerencia es que no se queden solos con el paciente, sino que consulten a infecto para el apoyo, que de pronto es posible una opción terapéutica distinta, o simplemente aumentar efectivamente la dosis. Todo va a depender del caso particular del paciente. Ok, vale, muchas gracias. ¿A ti? Bueno, si nadie más tiene ninguna pregunta o comentario, con esto finalizamos. Les recuerdo llenar el registro de asistencia que está en el chat. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, doctora.